Ingeniero José Murgia, muy buenos días. Bienvenido a N60 Radio. Buenos días y felicitaciones. Felicitaciones, Wilson, por que la radio está dando la hora. Está dando la hora, justamente son las 10:50 de la mañana. Ingeniero, usted ya es un político de larga data. Usted ha sido 5 veces alcalde de Trujillo, una vez gobernador, 2 veces, perdón, 2 veces gobernador regional. Primero presidente regional y luego gobernador regional. No, las 2 veces fui presidente. Bueno, es cuestión Porque, de nombre. claro, cuestión de nombre, claro. Cuestión de nombre. Así es, ya. Porque antes era el presidente regional, luego ahora es gobernador regional. Yo recuerdo mucho que en las asambleas que tuvimos de presidentes regionales, nosotros propusimos que se cambiara el nombre de presidente a gobernador. A gobernador. Porque generaba mucha confusión, mucha gente creía que uno era el presidente de la República y Era de la región nomás. era administrador de los problemas regionales de la región. Ingeniero, ¿cómo ve usted la coyuntura política actual de crispación, de enfrentamientos, de insultos entre las diferentes fuerzas políticas? Mire, a mí no me gusta entrar en ese tema porque lo que necesitamos es educar a la gente, a la población, a toda la comunidad en los problemas fundamentales. La política en un país como el nuestro y en hasta en los países europeos vemos que en el Parlamento hay grandes diálogos y peleas. Debates. ¿No? Debates. Pero el problema es, lo que hay que hacer principalmente es sencillamente discutir cómo resolvemos las brechas en educación, en salud, en transportes. Eso es lo que hay que hacer. Y hay que darle al país la tranquilidad necesaria, para justamente que haya la confianza, para que haya más inversión. ¿Y por qué es importante la inversión? Porque de la inversión salen los impuestos que después el gobierno va a utilizar para que hagamos las carreteras. Obras, en nuestro obras, caso, claro. La pavimentación de la carretera pues hasta Tayabamba, la pavimentación de la carretera hasta Bolívar y hacer las carreteras interprovinciales. Eso es lo importante. Y lo importante es que tengamos dinero para poder resolver un poco el déficit de la infraestructura educativa en toda la región, ¿no? Ahí en toda la región tenemos más de 3.000 establecimientos educativos, 2.800 o 3.000, y de los cuales la mitad necesita renovarse o reconstruirse a material noble, ¿no? Claro. Te voy a decir. Y en salud, por ejemplo, si vamos igual. hospitales, postas. Indudablemente, ahí hay otro gran problema, que es un problema que siempre va a ser un problema recurrente. En los establecimientos de salud lo que necesitan es mantener su equipamiento, mejorar su equipamiento. Por ejemplo, Más recurso humano también, más médicos, más especialistas, a ingeniero. recursos, Pero no hay presupuesto. Pero a eso voy. Pero ¿de dónde va a sacar presupuesto el gobierno? Cualquiera que sea, el gobierno central, el gobierno regional o el gobierno municipal, tiene que sacarlo de los impuestos. ¿Y de dónde salen los impuestos? De la inversión. Entonces, la pelea verbal de un congresista con otro congresista y que este congresista hizo tal cosa. A veces yo escucho los programas tanto de radio como de televisión, y se pasan horas de horas hablando de problemas de personas. Pero lo que necesitamos educar a la gente es que la gente entienda, comprenda los problemas que le son beneficiosos para toda la comunidad, ¿no? De tal manera que a la hora de elegir
a la hora de elegir, pues elijan buenos legisladores que piensen en los planes de gobierno. Oye, prácticamente se han pasado los últimos 10 años. Yo hace 10 años salí del gobierno regional y yo no escucho hablar ningún plan. ¿Cuál es el plan? El plan de mediano y el plan de largo plazo de la región La Libertad. ¿Cuál? Ustedes deberían ser los primeros en saberlo. ¿Qué es lo que necesita la región? Entonces, de los planes salen las prioridades. Ese es el tema. Claro, indudablemente la confrontación personal, se podría decir, atrae. Pero atrae por un segundo. Pero después nos quedamos igual. ¿No es cierto? Pero bueno, indudablemente, pero eso no quita que no podamos hacer, digamos, un balance, ¿no? Un balance. Yo pienso, por ejemplo, que valdría la pena contrastar los planes que presentaron los partidos para las elecciones, tanto al gobierno municipal como regional, y compararlos con los presupuestos. ¿Están cumpliendo con lo que ofrecieron? Y entonces, de la comparación va a salir una crítica sana, alturada, que va a ir educando justamente a toda la población, ¿no? Ingeniero, usted está hablando justo de partidos políticos. Hace unos 15, 20 años habían solamente unos 4 a 5 partidos que eran los tradicionales, que eran los más conocidos. Hoy tenemos casi una treintena y tal vez más que se van a postular estos líderes de estos partidos al gobierno nacional. ¿Cómo ve eso? ¿Atomiza el voto? ¿Es un caos? ¿Cómo ve usted? ¿Fortalece o debilita la democracia, ingeniero? Esto es pernicioso. Pernicioso. Pero antes de hacernos la pregunta de que tenemos, ¿por qué tenemos 30 partidos? Deberíamos de hacernos la siguiente pregunta. ¿Quiénes han sido los causantes del deterioro de los partidos que habían antes? ¿Tiene responsabilidad la sociedad civil? ¿Tienen responsabilidad los medios de comunicación? ¿Tienen responsabilidad los propios partidos por no haber preparado prácticamente los reemplazos y los cuadros a los grandes políticos que existían en un determinado momento, como Gaya de la Torre, Mariátegui, Víctor Andrés Belaúnde. Fernando Belaúnde Terry también, por ejemplo, ¿no? De Acción Popular. Ellos fueron discípulos Claro. discípulos de esta playa de políticos peruanos que sí supieron hacer política. Pero esa política parece que no le interesaba. La política de esos líderes tuvieron bastantes gente que no estuvieron de acuerdo, y en lugar de dar una alternativa prefirieron deteriorar el sistema político de tal manera de que los partidos como la Izquierda Unida, como el APRA, como el Popular Cristiano, como Acción Popular, se fueron debilitando. Lo que hoy día estamos viendo es el resultado de una campaña de deterioro de los partidos en 20, 25 años o hasta 30 años. ¿Quién fue el responsable? ¿Por qué? Entonces, por ahí tenemos que comenzar para ver cómo damos marcha atrás y le damos justamente al pueblo la posibilidad de escoger entre diversas posiciones, la posición de izquierda, la posición de centro, la posición de la socialdemocracia, para que los nuevos gobernantes, trabajen, pero de acuerdo a un plan. Mire, ¿cuál era el plan? ¿Cuál ha sido el plan de los últimos gobiernos que han hecho? De ahí la importancia de los grandes proyectos,
porque los grandes proyectos son los que justamente van a generar las posibilidades de las inversiones, ¿no? Ingeniero, pero los partidos políticos no tienen también gran parte de culpa en ese debilitamiento porque ellos Sí. no han puesto filtros a la calidad, por ejemplo, de congresistas o de autoridades para alcaldes y regidores Pero para yo- que el ciudadano escoja, o sea, una oferta electoral pobre, Yo ingeniero. lo acabo de mencionar. Hay que pensar también, porque los partidos políticos tienen que reformarse, los partidos políticos tienen que apostar por lo que últimamente se llama una mezcla del técnico político, porque gobernar una ciudad, gobernar una región o gobernar el país no es algo muy delicado, porque estamos gobernando para los 30 millones de habitantes. Y entonces tenemos que gobernar pensando en el bienestar común. Así es. ¿Cuál es esto? ¿Qué significa eso? Muy sencillo. El gobernante tiene que pensar en darle el mejor servicio de educación, el mejor servicio de salud, el mejor servicio de carreteras a la población. Y ahí es justamente donde fallan los partidos. Porque los partidos, por culpa del voto preferencial, esa es una idea personal mía, Ya, eso es otra, un claro. sistema electoral que nunca debió aparecer en el Perú, porque el voto preferencial parte a los partidos, los atomiza. Generaba Entonces, peleas entre los propios candidatos. La ¿no? política Claro. ha descendido a un enfrentamiento entre candidatos y se ha dejado de lado la importancia que tiene el plan de desarrollo. Miren, ustedes deberían de ser los grandes impulsores para exigir que los gobernantes tengan un plan de desarrollo, pero que ese plan de desarrollo tenga la alternativa del corto y del mediano plazo, de tal manera de que poco a poco se va ajustando. Te voy a dar un ejemplo que es importante, bien chiquito nomás. En Colombia, los gobiernos municipales duran 3 años. No hay reelección de por vida para los alcaldes. Tú eres alcalde una sola vez en tu terminó. vida. Listo. Pero en Colombia la Constitución le dio le dio marco constitucional al plan de desarrollo distrital, provincial, regional y nacional. Entonces, una autoridad entra en Colombia a gobernar una ciudad y lo primero que hace y pregunta a la oficina del plan qué proyectos hay. Entonces de ahí escoge. Muy bien. ¿Qué pasa Ingeniero, en el Perú? ¿Qué pasa en el Perú? Entra un alcalde y hace su plan. su propio plan y se olvida del anterior, y se olvida del quedan las anterior. obras inconclusas. Entonces, Ingeniero, regresamos después ya. de una pausa, ¿le parece? Son las 11:10 de la mañana y estamos de regreso en N60 Radio con el ingeniero José Murgia Saniero. Ingeniero, hemos hablado, usted también ha hablado de lo importante que son las inversiones para que de ahí pues el gobierno regional, el gobierno nacional pueda obtener los impuestos con los cuales hacer obra. Claro. En ese sentido, Chavimochic tiene un gran potencial. Se supone que unos $1.000 millones anuales o 2.000 millones por la agroexportación, ¿no? En divisas. Ya, en divisas. Tengo entendido que usted es un gran amigo, fue gran amigo del ingeniero Rafael Quevedo, que también impulsó esta cuestión de Chavimochic. ¿Qué nos puede decir, qué recuerdos de él? Mire, el 31 de mayo tuvimos que lamentar con mucha pena el fallecimiento de Rafael Quevedo Flores, ¿no? Un ingeniero agrónomo que nació en Sarín, en Huamachuco. Liberteño, claro, en la Y sierra. Cuando ya comenzó su vida empresarial, cuando tendría 30, 35 años, vino y se instaló en Virú
Para mí, ¿qué cosa fue Rafael Quevedo? Fue un innovador y un promotor del desarrollo de la actividad privada en la libertad. Pero un hombre muy sencillo, un hombre de perfil bajo, que creía en el plan que él hacía para sus propias empresas y creía también en la gran importancia que tenía como Chavimochic para el desarrollo de la libertad. Él fue el promotor, fue un gran promotor de las actividades agroindustriales, de las actividades ganaderas y de la industria avícola. Así es. ¿Cuál es el legado que nos ha dejado Rafael Quevedo a lo largo de sus 60 años que se dedicó a promover actividades económicas en la libertad? Pero podríamos pensar, fue un empresario que trabajó solamente para él. Y no es así, porque hoy día están funcionando todas las empresas que él dejó en la agroindustria, en la industria avícola, en todas las actividades. ¿Y dónde está el gran legado de él para el desarrollo de la libertad? Solamente basta que nos hagamos una sola pregunta. ¿Cuánta gente, cuántas familias, cuántas personas trabajan en las actividades económicas que instaló, desarrolló y estabilizó Rafael Quevedo? No menos de 3.500 familias. O sea, sus esfuerzos de promotor, innovador, hoy día están beneficiando y seguirán beneficiando más de 3.000 o 3.500 familias. Ese legado es importante. ¿Qué empresa o qué empresario, cuántos empresarios en la libertad en todos sus años de trabajo han dejado establecidos 3.500 puestos de trabajo, de lo cual dependen sencillamente 30.000 personas, claro, las familias y los trabajadores, y los trabajadores eventuales, los trabajadores eventuales que tienen que trabajar en la cosecha del palto, en la cosecha del arándano. Ese es el gran legado. Pero si bien es cierto, él dejó un legado privado, vamos a decir, con la actividad privada, él también dejó un legado extraordinario para el desarrollo de Chavimochic, porque cuando fue ministro se fajó por Chavimochic y él, soy testigo de excepción porque yo en ese entonces era presidente regional, él fue el que tuvo la idea de convocar a una comisión multisectorial en Lima y hay un decreto supremo que salió firmado con esas ideas, por lo cual se encontró la factibilidad técnica y económica de la tercera etapa del proyecto Chavimochic. Entonces, con Palo Redondo. Así es, Palo Redondo y el canal hasta las Pampas de Uricape. Eso es lo que me permitió a mí hacer en convenio con Proinversión, me permitió hacer las bases de la licitación de la tercera etapa que se licitó en diciembre del año 13. El contrato se firmó en mayo del 14. Del 2014. Sí, y las obras de la tercera etapa se iniciaron justamente en noviembre del 14 y esas obras continuaron hasta el año 16 en que por razones que no conozco Odebrecht, sí, por Odebrecht, sí, la corrupción de Odebrecht. Y han pasado 10 años para poder resolver el problema. Ingeniero, tengo entendido que justamente usted está impulsando para que la presa de Palo Redondo lleve el nombre de Rafael Quevedo, digamos. Sí, esto es justamente cierto.
Yo creo que el mensaje no el mensaje, el legado de Rafael Quevedo en el sector privado y en el sector público para el Departamento de la Libertad y para el Perú ha sido muy grande, ha sido enorme. El tiempo lo dirá. Entonces yo creo que tenemos que ser gratos con él, tenemos que ser gratos con su legado. Y estoy humildemente proponiendo que la presa Palo Redondo, en lugar de llamarse presa Palo Redondo, que no tiene ningún significado para la región, se llame, a partir de ahora, se llame presa Rafael Quevedo Flores. Pero eso se tiene... Esa es una propuesta que acabo de hacerle al Consejo Regional. Le he dejado una carta individual a cada uno de los consejeros. Igualmente, he dejado una carta en la Cámara de Comercio y en el Colegio de Ingenieros haciendo esa propuesta, porque verdaderamente una persona que ha generado la estabilidad de 3.500 familias, de las cuales dependen niños, madres, etcétera, merece ser recordado. Merece ser recordado porque en los últimos 50 años en la Libertad no ha habido un promotor, tanto del sector privado como del sector público, como Rafael Quevedo Torres. Muy bien, ingeniero. Ahora pasemos de la agroindustria nuevamente a la política. Quería preguntarle por la situación crítica en la que está el partido aprista, donde ha habido expulsados, donde prácticamente están tratando nuevamente de revivir al partido. ¿Usted está apoyando eso, está impulsando o ya está fuera de los cuarteles apristas? Yo quisiera un poco rectificar el planteamiento de tu propuesta. Bueno, yo no propongo. Hablas de la crisis del partido aprista. Sí, así es. Un momentito. No hay crisis. La crisis es de todos los partidos políticos. Pero enfocándonos en el partido aprista, ingeniero. Pero vale la pena hacer la precisión, sí. Porque la población puede pensar de que solo crisis general de los partidos. La crisis general de los partidos. Pero ocupándonos del APRA, ingeniero, entonces, ya que usted está aquí. Justamente lo que ha pasado, la experiencia fallida que hemos tenido con el gobierno de Castillo, ¿no? Sí. Y el tratar de imponer una política chavista, como si fuéramos Nicaragua o como si fuéramos Venezuela. Cuba. Venezuela. ¿Qué cosa ha producido? Las cifras lo están diciendo. La caída de la inversión privada y la caída hasta que se produjo lo que se produjo, y hoy día parecería frente a la posibilidad de una recuperación económica. Poco a poco. Pero poco a poco. Los partidos políticos, como decíamos al principio, todos los partidos políticos tienen la obligación de recomponerse, vamos a decir, reestudiar sus estatutos de acuerdo a la realidad económica, social y política del Perú. El Ingeniero. Perú de hoy no es igual al Claro, Perú, es no cierto. es igual al Perú de hace 10 años. Así es. Les voy a dar unos datos nomás. Hace 10, 15 años, 50% de la población del Perú vivía en la zona andina y 50% vivía en la costera. Hoy día, 75% vive en la costa. Grandes migraciones. Y todos son microempresarios. Sí, pues. Esa realidad social y política de hoy no es igual a la que había hace 10 años. Entonces los partidos políticos tienen que interpretar esta realidad para buscar soluciones para poder levantar el nivel de vida de la mayoría de los peruanos, pero con una salvedad. Es necesario hacer en todo lo que se proponga, en los planes que se propongan, darle un plus a la zona andina. O sea... ¿De qué manera, por ejemplo, ese plus a la zona andina? Por ejemplo, un plan de edificaciones escolares para decir que todos los colegios de la sierra
se cerró la brecha. Se cerró la brecha en salud y se cerró la brecha en caminos en la sierra. Sí, eso nos va a ayudar muchísimo. Mire, ingeniero, cuando yo estuve en el gobierno regional, el gobierno de Alan García invirtió en la carretera de Otusco hasta Huamachuco y hasta Puente ingeniero, Payar, usted fue ministro de Transportes. pero en el primer año 80. Ya, por eso. Esa es historia antigua. Pero ingeniero, ahí le critican por qué no fue usted un mejor impulsor de cerrar las brechas de carreteras en La Libertad durante ese primer gobierno, ingeniero. Por ¿Qué lo pasó que ahí? estamos hablando. Porque en el 80... Ya. En el 80 el Perú no tenía los ingresos que tiene así hoy. Así es. O sea, cuestión de presupuesto, digamos. Ya, entonces, historia antigua. Pero que vale recordar, ¿no? A veces. Para adelante, claro. Justamente sirve para... Entonces, poder usted no fue muy agresivo, digamos, en la cuestión de impulsar las carreteras por falta de presupuesto en esa época, ingeniero. No había plata. Estábamos en algo que siempre no estuvimos de acuerdo, estaba en el proceso de la inflación. Terrible, pero el Partido Aprista fue uno de los que más lo disparó, Alan ingeniero. García, en su segundo gobierno, que se dio cuenta del error y se pavimentó la carretera hacia el interior nuestro, desde Otusco hasta Puente Payar, hasta Puente Payar. ¿Cuánto invirtió Alan García en esa carretera? 500 millones de soles. Y ahora vemos el desarrollo del turismo en Huamachuco, gracias a esa carretera. Lo que pasa que en los planes de gobierno de todos los partidos no se dio importancia a la conectividad. La conectividad es fundamental. Sirve para la economía, sirve para la salud y sirve para la educación. Antes no hablábamos que los profesores se venían los miércoles, llegaban los miércoles a enseñar. ¿Por qué? Porque para llegar a Huamachuco tenían que ir en Acémila, incluso, teníamos claro. que invertir 12 horas y 14 horas. Hoy día nos vamos en 3 horas. 3 horas a Otusco, sí, claro. Ingeniero, usted fue alcalde 5 veces. ¿La victoria de APP significó que la ciudadanía ya se había hartado del Partido Aprista, tal vez? Probablemente es un tema en el cual en la política no puedes hablar de que tú permanentemente puedes mantener el mismo beneplácito de la opinión pública. La opinión pública se va demandando, exige renovación, ¿no? Quizá algo que... ¿Cuál fue el error, del Partido Aprista frente a APP? Probablemente... ¿Cuál fue el error entonces del Partido Aprista? No renovarse, y por eso es que la gente prefirió a APP. Mire, le voy a contar una anécdota. Yo salí elegido alcalde en el año 90 con 60% de la votación, ¿correcto? Pero ¿cuánto era el presupuesto de la Municipalidad de Trujillo para inversiones? No pasaba de 10 millones de soles. Hoy día, gracias a que la economía del país se ha recompuesto, hoy día la Municipalidad de Trujillo tiene, la provincial tiene más de 80 millones de soles para inversión. Todo es cuestión de ir a la página amigable del MEF y ahí lo vas a encontrar. En mi época, el Porvenir tenía para inversión 2 millones, 3 millones. Hoy día tiene más de 20 millones. En mi época, la Esperanza no pasaba de 3, 4 millones de soles. Hoy día tiene más de 30 millones, además de las transferencias que le puede dar el gobierno regional. O sea, no podemos comparar las épocas, ¿no? Hay que analizar cada época de acuerdo a la condición. Pero la población quiere servicios,
Y la población, pues lógicamente pasa el tiempo, pero quiere servicios ya. Pasa el tiempo, entonces lógicamente, y eso es bueno, que en la democracia haya cambio, haya alternancia. O sea, usted acepta que sí, la ciudadanía se cansó, se hartó del partido aprista y por eso votó por APP. Puede ser que se haya cansado. No quisiera contradecir tus calificativos, pero que usted, yo le hago la pregunta, usted puede responder como, sí, pero claro, tu pregunta tiene calificativos y yo tengo el derecho de valorarlo. Así es. Entonces, ¿Y piensa usted, ingeniero, que la gente se ha cansado actualmente de APP? No los hace. ¿Se ha cansado actualmente la gente de APP, ingeniero? Está produciéndose un efecto porque hay muchos ofrecimientos y pocas realidades, ¿no? Hay ejecuciones grandilocuentes que benefician a muy pocos, mientras que la zona andina está abandonada. Entonces, para usted, sí, la gente se ha cansado de APP. No, tampoco. Tampoco. Fíjate, en política lo peor que uno puede hacer es hablar en términos absolutos. Hay un proceso en el que los administradores públicos de repente no sintonizan con los deseos de la población. Entonces, de ahí la importancia de los partidos. Promesas incumplidas también, ingeniero. Los partidos necesitan ser células activas que interpreten la realidad. La realidad cambia. Y cambia muy rápido. Sí, en estos tiempos digitales, y cambia mucho muy más, rápido. Así es. Tú lo habrás podido observar, no sé, en los últimos 5 o 10 años, cómo ha cambiado la realidad. Totalmente. Cómo pensaba la gente hace 5 años y cómo piensa la gente ahora. Entonces, esa es la labor. Esa es la labor que la Constitución le manda a los partidos, interpretar la realidad socioeconómica, y eso hay que hacerlo todos los años, eso hay que revisarlo todos los años para ir modificando los planes en función justamente de esas realidades. Ingeniero, usted... mira que yo le doy mucha importancia al plan. Al plan de gestión, claro. Porque lo que deberíamos de erradicar en el Perú es la potestad que tiene un alcalde de venir y borrar las obras que está haciendo el anterior. El anterior, claro. Eso genera atraso, freno al desarrollo. El plan debe de tener respaldo constitucional, de tal manera que el que viene... Continuidad. Bueno, así, para poner en un ejemplo sencillo, mira, la avenida Juan Pablo. La avenida Juan Pablo, para que llegue hasta la vía de evitamiento, ha durado 30 años. ¿No? Entonces, en un periodo se hizo la primera parte, luego la segunda parte, pero eso tiene que tener continuidad. Claro, las sucesivas gestiones deben de continuar la obra. De ahí la importancia tanto para los gobiernos para el gobierno nacional, como para los gobiernos regionales y como para los gobiernos municipales, el plan, de tal manera que la política sea el debate de cómo hacer el plan, porque el plan también no debe de ser el plan producto de un partido, sino que debe de ser el plan producto de una confluencia participativa. Un consenso. De todas las tendencias, ¿no? Ingeniero, últimamente pues hemos visto que el Congreso tiene un 5% de aceptación, hemos visto que se elevan ellos los sueldos, ¿no? Tienen más beneficios. Usted, desde que inició su carrera como servidor público, ¿se acuerda? Antes tengo entendido que los alcaldes eran ad honorem. Era por el honor, era el mejor vecino. ¿Usted inició como ad honorem? Yo estuve en la gestión municipal de Torre Vallejo, donde tanto alcaldes como regidores eran ad honorem. Pero luego se vino también ya el salario del alcalde. ¿Cuál fue su primer salario, ingeniero? ¿Se acuerda? ¿Y qué año?
¿Cuánto ganó usted como alcalde, ya una vez que los alcaldes ya dejaron de ser ad honorem? Cuando yo llegué a ser alcalde en el año 90, mi sueldo era 1.200 soles. 1.200 soles. 1.200 soles, claro. No, estamos hablando del De año 90, ya claro. 30 años atrás. ¿no? Claro. Así que, y bueno, y recuerdo que en esa oportunidad yo doné el primer año mi sueldo para que funcionara el coro de niños cantores de Trujillo, que dirigía el profesor Galarreta. Galarreta, sí me acuerdo, el profesor César Galarreta, claro. Claro, profesor del colegio Raimondi. Raimondi. Ahora, pasando a otra cuestión dentro de la misma política, pero ya nacional. ¿Ve usted a Antauro Humala, ingeniero, como un posible presidente del Perú? Mira, mientras las leyes le den la posibilidad, él tiene el derecho a postular. Pero si tú me preguntas que lo veo como un posible, indudablemente puede tener adeptos en la zona sur, en la zona sur del país, en Cusco, Puno, no puede tener adeptos. Pero las leyes cambian. De repente por ahí veo que están discutiendo una ley en la cual un poco le sería difícil a él cumplir con los requisitos de la ley. Claro, o sea, piensa es una ley para que aquellos condenados por asesinato, terrorismo... Pero a los que creemos en los planes, a los que creemos en la necesidad de la inversión pública y privada para poder tener más actividad económica que te reditúe impuestos, yo no lo veo como un gobernante del país, ¿no? Además... O sea, por sus ideas radicales, digamos, por sus ideas radicales... No, hay cuestiones de principio más elementales. Por ejemplo... ¿no? El tema de alguien que se subleva contra la Constitución de aquel entonces y encima de sublevarse es el causante de la muerte de 4 policías. Moralmente estaría impedido, moralmente también. Tiene pergaminos para poder dirigir un momento, por país. favor. Tenemos una información de último minuto con Jaime Ajá. García. Le pedimos al señor José Murgia, por favor, unos minutos para escuchar un despacho de último minuto con Último Jaime García. minuto, Vamos tenemos... a darle el pase. Muy bien, adelante, último minuto. Sí, Wilson, Jaime, gracias sí. por el pase. Tenemos información de último momento. El alcalde suspendido, Arturo Fernández, hace unos instantes acaba de publicar en sus redes sociales la respuesta que le ha dado el Jurado Nacional de Elecciones en cuanto a la solicitud de sus credenciales como alcalde de Trujillo para retornar a la municipalidad provincial. El Jurado Nacional de Elecciones le ha respondido justamente que para poder entregarle su credencial, el alcalde suspendido Arturo Fernández tiene que actualizar su domicilio, su correo electrónico y número de celular para poder continuar con la solicitud y el proceso, a lo que Arturo Fernández viene señalando, la rehabilitación de las credenciales como alcalde de Trujillo. Y hace unos instantes, Wilson, acabamos nosotros de toparnos justamente frente a la Universidad Nacional de Trujillo por todas las empresas o tiendas de fotocopias al señor Ricardo Tafur Apolaya, que justamente pasó con una serie de documentos en el brazo, bajo el brazo, calculamos nosotros como una tesis completa o todos los documentos que está requiriendo el Jurado Nacional de Elecciones para poder rehabilitarlo al alcalde suspendido. Ha pasado más o menos por la puerta principal acompañado con la secretaria personal del señor Arturo Fernández, la señorita Cintia, y ellos pasaron justamente por mi lado, apenas me percaté, y de manera rauda salieron para poder subirse a la cúster blanca en la cual ellos se están movilizando en dirección justamente al Jurado Nacional de Elecciones o a los abogados o a su puesto, ¿no? De transmisión que tengo entendido las oficinas lo tiene en la Avenida del Ejército. Pero de manera rápida hoy se le ha contestado el Jurado Nacional de Elecciones y hoy mismo
su gente de Arturo Fernández viene recopilando toda la información y, como repito, el Jurado Nacional de Elecciones le ha respondido que no le puede dar respuesta porque tiene que actualizar su domicilio, su correo electrónico y su número de celular para la rehabilitación de credenciales como alcalde de Trujillo, según lo previsto por el número de expediente 0399-2024 del Jurado Nacional de Elecciones, que viene revisando la solicitud del alcalde suspendido Arturo Fernández Wilson. Entonces, se está actualizando la información en cuanto a lo que podría suceder y lo que ya vienen ellos señalando, los abogados, ¿no? Los expertos indican que la respuesta o la rehabilitación de parte del alcalde suspendido Arturo Fernández sería en el mes de enero. Vamos a ver qué le responde el Jurado Nacional de Elecciones en los próximos días, Wilson. Pero esta es la información de último momento. Toda la documentación casi desesperada, aparte del señor Ricardo Tafur con su secretaria personal Cintia, salieron de la Universidad Nacional, en donde sacan copias para poder dirigirse seguramente a sus oficinas o el mismo Jurado Nacional de Elecciones, Wilson. Sí, ahí, Jaime, vemos que le dan 2 días hábiles, ¿no? O sea, sería el 19 y el 20 deberían estar presentando, por eso la rapidez con que te los has topado, ¿no? ¿Aló? ¿Aló, Jaime? Sigo acá, casi corriendo, Wilson, casi corriendo. Ellos fueron hasta su unidad vehicular y se dirigieron pues por toda camino hasta el Óvalo Papal, ¿no? Seguramente a las oficinas. Parece que iban en dirección al Jurado Nacional de Elecciones. Quieren responder inmediatamente, claro, como lo que hizo Arturo Fernández, ¿no? En sus redes sociales, él ha señalado que respuesta a mi solicitud para que el Jurado Nacional de Elecciones me entregue las credenciales de alcalde de Trujillo. Dicen que no puedo revisar mi solicitud porque no he consignado mi domicilio, no he colocado mi correo electrónico, no he colocado mi número de celular. Lo más gracioso, según lo que escribe Arturo Fernández en sus redes sociales, es que de todo es que ellos mismos me acaban de llamar a decirme que me han enviado este documento del jurado a mi casilla electrónica, pero cuando me sacaron del cargo fue todo express. Saquen cada uno sus conclusiones. Bueno, eso es lo que él hace catarsis en sus redes sociales. Pero ya su personal, de manera inmediata, los acabamos de ver a Ricardo Tafur y a su secretaria personal, a la señora Cintia, a la señorita Cintia, salir de los exteriores de la Universidad Nacional de Trujillo al frente, donde sacan copias con más de 1 millar de documentos, ¿no? Subiéndose a una Buster blanca en dirección a la avenida Juan Pablo, seguramente a la avenida El Arco, quizás a las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones, que están ubicados a la espalda, ¿no? A un costado del Parque Botánico, Wilson. Este es el dato que te quería dar. Interesante dato, importante dato, Jaime. Muchas gracias. Estamos en contacto en cualquier otro momento. Gracias. Se fue. Ya. Ingeniero, justamente quería yo preguntarle, ¿qué opinión le merece el suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández? Mire, por lo que escucho, está cumpliendo con la ley. Él es un ciudadano, como tú, como yo, que está justamente haciendo lo que le indica una entidad del Estado como es el jurado. Yo no puedo hacer más comentarios al respecto. Ni la forma como manejaba la ciudad, digamos, que llenó la plaza de armas de ambulantes, se peleó con casi todas las autoridades. Bueno, vuelvo a repetir, yo desde que él asumió el cargo, yo decidí no dar opinión sobre la actitud personal de él porque tenía su forma de ser y el pueblo de Trujillo lo había elegido. Las gestiones no se evalúan en el día, las gestiones se evalúan cuando terminan, porque no solamente las gestiones tienen que ver con lo que se ve en la calle, sino también tienen que ver con lo que pasa al interno de la institución que tú manejas, ¿no? Entonces, pero eso no se puede hacer en el día, eso lo hace la Contraloría y el tiempo va determinando si fue una buena gestión o fue una gestión que podía criticarse. Bueno,
Ingeniero, y cómo, ahí sí, no sé si usted puede dar una opinión sobre el gobierno de Dina Boluarte. ¿Podría usted calificar, podría dar una opinión al respecto? A ver, veamos rápidamente. Dina Boluarte en este momento va a cumplir 1 año y medio en el gobierno. Ella gobernó el país desde diciembre hasta 28 de julio del año pasado, y 28 de julio del año pasado a 28 de julio de este año. Yo veo que, por ejemplo, han aprobado los presupuestos de los gobiernos regionales, veo que los planes están siendo discutidos, pero lamentablemente los medios de comunicación privilegian otros temas personales, que para mí esos temas personales tienes que evaluarlos justamente la institución que corresponde, la fiscalía, y cuando haya resultados, comentarlos. Uno no puede ni debe ser al mismo tiempo investigador, juez y fiscal. No puede. Yo creo que aquellos que pretenden que en el día haya algo definitivo con relación a un gobernante que se resuma en un solo día, todo el proceso de investigar, acusar y condenar en un día es imposible. Estamos viendo que los procesos verdaderamente fiscales toman años. Entonces, no cometamos ese error. Lo que tenemos que hacer es ver cómo va el plan. El plan está funcionando, está caminando hacia el cierre de brechas de educación, está caminando hacia el cierre de brechas de salud, al cierre de brechas de vialidad. A eso es lo que tenemos que preocuparnos, porque de lo contrario no estamos educando a la gente. La gente, todos sabemos de que 20-25% de la población escucha radio. Entonces la radio, la televisión, justamente ayuda a educar a la gente. ¿En qué la estamos educando? La estamos educando en el tema de los planes, como comentaba el caso de Colombia. No estamos haciendo eso. Bueno, pero y entonces... Yo entiendo que los medios de comunicación ahora, con la competencia de las redes sociales, están en una lucha terrible por el rating. Y están buscando el rating en el tema personal. Y estamos abandonando la discusión del tema. Pero cuando es malversación de fondos o mal uso del presupuesto, ya no es algo personal, ingeniero. Pero eso lo tiene que decir la Contraloría. Lo que tiene que decir la Contraloría cuando emite un informe, ese informe tiene 3 conclusiones. Una conclusión administrativa, una de si ha habido faltas en las cuestiones civiles o en responsabilidades civiles, y otra si ha habido responsabilidades penales. Y la Contraloría, para hacer un informe, muchas veces se demora meses, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, dependiendo de la complejidad del tema. Eduquemos a la gente, eduquemos a la población para que reclame el cierre de brechas de educación, para que reclame el cierre de brechas de salud, el cierre de brechas de vialidad, para que reclamemos al gobierno central más presupuesto. Y para eso tenemos que justamente generar la confianza para que haya más inversión, de tal manera que haya más impuestos para que el gobierno central nos pueda transferir dinero. Bueno, a ver, para ir terminando, ingeniero, se proyecta de que Antauro Humala y Keiko Fujimori disputarían la segunda vuelta, y muchos han dicho que esto sería elegir entre el cáncer y el SIDA. ¿Cuál es su apreciación como viejo político, ingeniero? Mi apreciación, que es un comentario mediático. Comentario mediático. ¿Por qué?
las encuestas, ¿qué porcentajes han dado? 2%, 3%. ¿Merece perder tiempo en comentar estas cosas cuando la gente ni siquiera está pensando en esto? Pero no es una posibilidad, ingeniero, que estos dos candidatos si usted se cree enfrenten. que es una posibilidad cuando yo tengo 2%, pues es un criterio, ¿no? Pero para mí estamos perdiendo el tiempo. Lo que debemos de hacer es, si queremos hacer educación política, debemos de ayudar a los partidos, aunque sean ahora 30, que se capaciten, que tengan buenos representantes. Mire, quiero contarle, año 1990, yo para candidatear de alcalde de la ciudad de Trujillo dentro del partido aprista, tuve que rendir examen. Y para ser regidor en el partido aprista se hacían academias de preparación. ¿Dónde está eso ahora? Ingeniero, pero... La política, al haber destruido a los partidos, 5 personas se reúnen en un bar, sacan un kit y sencillamente pueden candidatear. ¿Dónde está el plan? ¿Les exigimos el plan? ¿Les controlamos el plan? No, pues, no, eso es lo que ha pasado. Ahí está el tema. Ese es el tema para mí fundamental del futuro del país. Ingeniero, su larga permanencia como candidato y luego ya alcalde electo, luego gobernador regional en el partido aprista, ¿eso no fue, digamos, un error que impidió la formación de nuevos cuadros que no sean su persona? No lo niego, pero ¿qué pasó? O sea, hubo algo de error ahí. No lo niego. ¿Ya? No lo niego. Pero ¿qué pasó? Mire, ahí también le puedo dar un ejemplo. El año 90, cuando yo candidaté para ser alcalde, ¿no? El año 90 hubieron como 3 candidatos para la alcaldía y había más de 500 candidatos para ser regidor. Pero cuando ya Fujimori fue a su segunda reelección, tuvimos que salir a buscar a los compañeros a su casa para que aceptaran ser regidores. Nadie quería presentarse. ¿Por qué? Porque se había iniciado una campaña de desprestigio de los partidos, a los cuales, hay que decirlo con honestidad, muchos medios de comunicación se subieron al carro para destrozar a los partidos. ¿Eso ha pasado? Sí ha pasado. Es cuestión de revisar los titulares nomás. Pero entonces usted no niega, o sea, hace un mea culpa de que su larga permanencia como candidato, digamos, yo natural del partido aprista frenó a otros cuadros subir. Yo no asumo ninguna culpa, le estoy dando la realidad. El partido tuvo que actuar frente a esa realidad. Entonces, si no había candidatos, lo ponían siempre a usted. Tenían que. Cierto, yo alguna vez dije, probablemente la campaña antipartido de la presencia de Fujimori es la que, en cierto modo, ayudó para que yo sea candidato 5 veces. Ah, o sea, usted le debe el cargo a Fujimori, ingeniero. No, le estoy explicando. Pues, Claro. Porque yo creo que un programa como este busca razones. Sí. Yo algunas veces pensé, ¿por qué los compañeros ya no vienen? ¿Por qué lo eligen a usted ¿Por qué? nomás, no? Porque también es cierto de que la política ha sido vilipendiada en el país. Hoy día... Sí, hoy día la política... Déjeme decirle esto. Sí. Los profesionales, los empresarios no quieren saber nada de la política. Así es, así es. ¿Y eso? ¿Quién tiene la culpa? ¿José Murgia? ¿El partido? ¿O los que generaron esa campaña de ataques a los partidos y hacer a los partidos supuestamente culpables de todo? Eso. Pero incluso algunas fuerzas políticas o intereses oscuros destruyeron la política en el Perú. Pero dentro de su mismo partido, ingeniero, había gente que pedía que usted ya no siga ya como candidato natural, ¿no? Habían ya voces en contra. Probablemente, pero por eso el partido hacía elecciones.
internas. Pero lógico, el único partido que hacía elecciones internas era el APRA. Hasta hizo en alguna oportunidad elecciones abiertas. Lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere reconocer ese esfuerzo del APRA por democratizar a la población. Si no, ahí tienen lo que está. Hay otros que se dedicaron a capturar la fiscalía, se dedicaron a capturar las instituciones para destruir a los partidos. Eso es una evidencia, ese es un hecho en el país. No podemos negarlo. ¿Qué opina usted de aquellos compañeros apristas que se fueron del partido y que ahora el actual secretario general Julio Morán los llama traidores y les ha dicho que las puertas del partido aprista pero no están cerradas? Por ejemplo, Elías Rodríguez, gran amigo suyo, gran conocido suyo. Yo quiero hacer una pregunta. ¿En las últimas elecciones el partido tenía personería jurídica? No. Entonces, M60. Las personas tenían todo el derecho de buscar una oportunidad en ese periodo. Ahora el partido ya consiguió su personería. Ahora es otra cosa. O sea, ¿pueden volver estos compañeros que se fueron a otro partido? ¿Cómo? Pienso que debe de haber una especie de jubileo. Ya. Pienso. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, incluyendo el APRA, han estado sujetos a una campaña de demolición. Y eso no me lo puede negar usted. Es cierto, es cierto. Entonces, si han estado entonces los partidos políticos tienen también o sea, el derecho jubileo para de reconstruirse. Claro. Pienso que debe de haber puertas abiertas a todos los que se fueron. Y en el camino se irá decantando, ¿no? Porque eso pasa en cualquier institución. Pasa en un club, pasa en las instituciones que se organizan, pasa, ¿no? Va a depender ya de cada uno, porque, como decíamos hace un instante, cambian las situaciones. Lo que tiene que hacer el partido, y todos los partidos, es interpretar, como te decía hace un instante, la realidad sociopolítica del país, del Perú, del 2024, que en nada es parecida a la realidad sociopolítica del Perú del año 20. Totalmente, o del año claro, 18, 90, del año del 16. Por eso es que los medios de comunicación no deben de actuar, a mi criterio, como investigadores, fiscales y jueces a la vez. Ahí también los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en lo que ha sucedido en la política peruana, ¿no? Si no, no estaríamos lamentando la desaparición de la Izquierda Unida, el deterioro de Acción Popular, terrible, el deterioro terrible, del APRA, el deterioro del PPC, que ahora todos están en proceso de reconstrucción. Entonces, Elías Rodríguez no es un traidor, como se le ha etiquetado. Yo nunca he usado para nadie la palabra traidor, ¿no? Disidente. Tampoco. Tampoco. Lo que pasa es que en ese momento el partido no estaba inscrito. Y buscaron. Entonces cada quien tenía la libertad justamente de tomar una opción. Va a depender de cada uno de ellos. Ya de ahí en adelante Dios sabe el destino que tendrá cada quien, ¿no? Pero nadie tiene el derecho de tildar a nadie en circunstancias como las que se vivieron justamente hace 4 o 5 años, cuando el partido había perdido la categoría, se podría decir. Ingeniero, Alan García, su trágica muerte, ¿fue para usted un cerco fiscal? ¿Fue una celada política que le tendieron? Bueno, no lo digo yo, lo han dicho los medios de comunicación. Los medios de comunicación han publicado el vehículo que lo chuponeaba, ¿no?
la actitud sesgada de los fiscales que veían su caso, ¿no? La coordinación de José Domingo Pérez con Gorriti respecto de la conferencia que había dado en Brasil. Por Dios santo, eso no tiene discusión. Entonces usted sí piensa que fue un cerco judicial. Eso no tiene discusión, eso fue evidente. Ya. No, la pateadura que le dieron a Lucho Alba delante es, de la en Lima, casa de Lucho Alba, ¿quién fueron? Gente enviada, ¿por quién? Por la fiscalía, pues, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias a usted, ingeniero. Algunas preguntas las ha sabido usted torear como un político viejo y trejo, un político experimentado. Y seguimos unas palabras que le pueda dirigir usted a sus compañeros, a sus amigos apristas. Mire, no solamente a los amigos apristas, a la gente que cree en el APRA, porque el APRA es una doctrina, porque el APRA es una ideología que ha trascendido los 100 años ya. Entonces, a todos aquellos que admiramos los planteamientos de ella de la Torre y la capacidad que tuvo ella de la Torre para enrumbar al partido en momentos difíciles donde él tuvo que jugarse la vida, esa capacidad del APRA de sencillamente interpretar la realidad socioeconómica del país conforme el tiempo pasa, esa está intacta. Está intacta, es cuestión de estudiar y, lógicamente, replantear las estrategias y las tácticas del partido frente a esta realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, hay que preguntarnos, ¿qué le ofrecen los partidos políticos a los microempresarios? ¿Qué le ofrecen a los emprendedores? ¿Qué le ofrecen a las comunidades más alejadas del país? Por ahí va el tema. ¿Qué le ofrece a la clase media? La clase media que ya sabe cómo los beneficios que le puede dar la generación de puestos de trabajo como hay cuando hay gran inversión privada. ¿Qué posición debemos tener contra aquellas tendencias estatistas que lo único que pretenden es uniformizar la pobreza y no hacen desarrollo? Eso es lo que tenemos que hacer. Y, muy bien. Y algo final. Ajá. Un consejo creo que puede ser, no, más que consejo, una propuesta a los legisladores. Que los legisladores legislen sobre la importancia que deben de tener los planes participativos y en los cuales se adopten cada una de las gestiones públicas, ¿no? El ejemplo de Colombia a mí me parece que es extraordinario, ¿no? El alcalde solamente gobierna 3 años, pero lo que es permanente es el plan. Los alcaldes cambian, pero los planes siguen adelante. Un alcalde puede imprimirle su impronta al plan, pero el plan es el resultado de la opinión de toda la colectividad organizada. La pregunta del mediodía y ya final, ingeniero, no hay que extendernos. Acuña sigue siendo su amigo. ¿Qué opina de la actual gestión regional? Yo nunca he tenido enemigos. Ni Acuña. Ni Acuña. Tampoco. Él no me ha hecho nada, yo tampoco le he hecho nada. Pero usted acusó que él le había hecho fraude, ingeniero, ¿se acuerda? Lo que sí observo que si comparamos el plan presentado por APP a las elecciones con lo que se está haciendo, vamos a encontrar bastantes diferencias. Ya esa es una tarea de ustedes. No mía, es una tarea de ustedes. Ingeniero, pero me acuerdo que usted lo acusó de fraude, de haberle robado. Nunca. Ingeniero, usted salió con Mónica Sánchez a pedir al jurado que se hicieran nuevas elecciones. ¿Se acuerda? Ingeniero. De eso, sí, mire, al día siguiente
¿Fue a felicitarlo? Al día siguiente que me enteré de los resultados Ya. en la sierra, dije, N60. ya perdimos. Y muy bien, pues, Bueno. así es la política. Bueno, nada es eterno, dice ingeniero. ¿Ah? Nada es eterno, Ni nada uno, es eterno. Ni Bueno, uno. muchas gracias, ingeniero José Murgia. Muchas gracias por haber venido aquí a N60. Gracias. Divulgar el homenaje Ah, sí, a Rafael, sí, Rafael Quevedo. A Rafael Quevedo. Que la presa Palo Redondo lleve su nombre. Así es. Muchas Gracias, ingeniero, gracias. Bueno, es mediodía, nos toca los titulares, yo los dejo con el programa Conexión Regional, ya me estaba olvidando hasta de despedirme, ¿se dan cuenta? Bueno, muchas gracias.